Me parece que es una de las dolencias más frecuentes, ¿no? El tema entre la angustia y la depresión. Sí, hace 20 años atrás o un poquito más pensamos que el tema de la depresión iba a ser un cuadro muchísimo mayor en cuanto a magnitud y en cuanto al número de lo que en cuanto a lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, en los años 80 o en los años 90 nosotros pensábamos que el tema de la depresión realmente iba a ser la gran patología, por así decirlo, del siglo XXI, desde el tercer milenio. Es como que esto quedó un poco relegado, quedó en manos de todo lo que son los desórdenes de ansiedad, ¿sí? Hoy por hoy vemos muchísimos más casos de gente con problemas de ansiedad que con problemas de depresión, y esto se debe obviamente al tema, a la forma de vida actual, ¿no? Hace 20 años cómo vivíamos completamente distinto, completamente diferente a cómo estábamos hace 20 años atrás que como estábamos hoy. Por eso es muy difícil hacer pronósticos a largo tiempo, ¿no? Realmente los pronósticos convendría hacerlos no más allá de 1 a 3 años. Como médicos, por ahí como hasta psiquiatras, te diría que nos hemos equivocado allá en los 80 o los 90 cuando hablamos que la depresión iba a ser como lo más importante, el cuadro más importante en cuanto a magnitud, en cuanto a casos. Hoy vemos que el tema de la ansiedad ha sobrepasado numerológicamente por muchísimo al tema de los cuadros depresivos. No deja de ser una problemática importante el tema de la depresión y lo que representa la depresión en cuanto a sus consecuencias, ¿no? En cuanto al tema de todo lo que representa el tema de las postergaciones a nivel afectivo, de lo que representa a nivel laboral, de lo que representa para los sistemas de salud en general, porque pronto la ansiedad, al no ser tan florida en cuanto a cuadro sintomático, a lo mejor no genera tanta problemática severa, pero sí vemos que el tema de los cuadros depresivos afectan en cuanto a cuestiones muy de afectar mucho no solamente lo propio sino también lo familiar, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que varía para denominar si es depresión, si es ansiedad, si es...? Sí, el tema de la depresión está centrada básicamente en... La depresión es un cuadro desde el punto de vista psiquiátrico. Cuando hablamos de depresión ya hablamos de síntomas como muy establecidos en cuanto a que la persona siente malestares en las áreas más importantes de su vida, en el área de la alimentación, en el área del sueño, en las áreas sexuales, en el área de la vinculación con los demás. Muchos síntomas emocionales, básicamente es un problema vinculado al tema de lo afectivo. La persona con depresión siente realmente que su vida ya no tiene más sentido. Es decir, cuando hablamos de la vida, pensamos que en el sujeto humano como un sujeto del deseo y como un sujeto de la palabra. Cuando uno tiene un problema de depresión, ya prácticamente es como que nos hemos alejado un poco del deseo y hasta de la palabra. Hemos cortado ese vínculo esencial que tenemos con el mundo y con los demás en cuanto a los afectos y en cuanto a la palabra. Cuando uno está depresivo, ya prácticamente la depresión está centrada precisamente en esto que se llama anedonia, que es la incapacidad o la dificultad para experimentar placer en aquello que normalmente o naturalmente produce placer en las personas. Si uno dice, bueno, ¿cuál es lo más importante en el cuadro de la depresión? Es esto de... ¿Vos te acordás de Charly García, no? Sí. Bueno, ¿te suena? ¿Cómo? Charly había un tema de Charly que se llamaba anedonia, y precisamente anedonia, que en aquellas épocas, en la época de los 80, creo que como conseguir chicas está el tema anedonia, y ahí Charly hablaba un poco de la anedonia, ¿no? La anedonia es esto, ¿no? Es la pérdida de la capacidad del disfrute, es algo que nos aleja precisamente de la vida, es algo que nos acerca mucho a este portón negro de la muerte, ¿no? Se suele escuchar, caí en un pozo depresivo. Está bárbaro eso. Es realmente así. Es esquemático, o sea, se grafica el síntoma, uno cae en un pozo que le cuesta salir. Sí. Cae en un pozo depresivo y por eso realmente cuando vos hablas de estrés o de una crisis, por ejemplo, realmente esto del pozo depresivo realmente es una crisis, ¿no? Realmente decís, no puedo salir, veo todo negro, no hay futuro. Está vinculado a una cuestión central. Los norteamericanos hablan del I'm hopeless, I'm learned, que significa como una especie, el I'm hopeless es como una especie de desesperanza, ¿no? Ellos dicen, bueno, el depresivo tiene como el tema de la desesperanza por sobre todas las cosas y como que no tengo la más mínima de las esperanzas de salir de esto, ¿no? No hay posibilidad de salir realmente de este cuadro, de este pozo depresivo en el cual estoy inmerso, ¿no? Realmente la persona con depresión lo siente así, siente como este
especie de vacío, esta especie de desinterés absolutamente por todo, más allá de estar las áreas más importantes comprometidas, ¿no? Como yo te decía, el tema de la alimentación, son personas que dejan de comer o que comen en exceso, por eso o bajan de peso mucho o aumentan muchísimo de peso, tienen problemas con el tema del sueño, están demasiado tiradas en la cama o directamente no duermen, se alteran básicamente los ciclos vitales. La persona con depresión importante tiene problemas como el tema en la esfera de la sexualidad, realmente pierde completamente el deseo, no solamente el tema del deseo sexual, se pierde el deseo en general, el deseo vital, el deseo de vivir. Es decir, la persona con depresión es una persona casi muerta en vida, pasa a ser como una especie del zombie, de estos seres que están muertos en vida, ¿no? Sí. Es decir, realmente uno cuando ha pasado por depresión, no solamente el adulto ha pasado por depresiones, hay niños con depresiones, hay adolescentes con depresión, realmente vemos que la persona no tiene el más mínimo de los deseos de vivir. Ahora, es muy destacable eso, o sea, no hay un parámetro o un nivel en el cual se establezca que es algo de hombres o de adultos, o hay chicos con depresión, sí, niños, totalmente, y hay adolescentes. Sí. En la etapa adolescente a lo mejor se profundiza un poco más, y en la etapa adulta también hay grandes casos con el tema de depresión. Sí, está muy buena la pregunta, Caco. En el tema de la adolescencia ya es como que hablamos de que como hay síntomas, que lo llama prodromos, como que ya hay síntomas en la adolescencia que pueden indicarnos una posible adulto joven, una posible juventud con depresión, ¿no? Son generalmente jóvenes como más retraídos, o jóvenes que ya tienen problemas o inserción rápida y temprana en el tema de las drogas, en el consumo de drogas, consumo de alcohol. Son adolescentes que por ahí pueden llegar a tener como estructuras fóbicas, como estructuras de evitación a lo social, pero no por ser antisociales, sino que están más vinculados a una cuestión de timidez o de introversión. ¿Sí? Está presente muchas veces el tema de la vergüenza, aquellos que por ahí les da vergüenza absolutamente todo. El hacer algo ya les genera una emoción negatividad, como esta especie de miedo al ridículo. Esto es la vergüenza, ¿no? Sí. El tema de ahí pasa mucho por el tema de baja autoestima, falta de valoración de uno mismo. También está esta cuestión, me parece, de que hay dos puntos que están distantes. Está hay quienes tienen conducta depresiva y les cuesta salir porque ya su personalidad es así, sí. Y está quien no tiene una conducta depresiva, pero por alguna circunstancia cae en el pozo ese depresivo, y a quien le va a ser, supongo que menos complejo salir, pero todo depende de la actitud que pueda llegar a tomar el individuo para poder salir adelante. Así es. Por eso se dice que la depresión es transetaria, es como que atraviesa todas las etapas de la vida, todas las edades, y es transestructural, prácticamente no respeta estructuras la depresión. Esto es como cuando vos tenés un problema de adicción, por ejemplo, a sustancias, que se las habla como una cuestión transestructural porque atraviesa todas las estructuras de personalidad. La depresión tampoco respecta a estructuras de personalidad. Vos tenés estructuras neuróticas que por ahí, como vos decís, tienen como más chances de salir de una depresión, de estructuras vinculadas a un trastorno de personalidad o estructuras más psicopáticas, también donde puede haber una depresión y donde hay puede haber crisis depresivas importantes. Y también hay estructuras psicóticas donde hay básicamente una depresión, pero ya una depresión sostenida, donde la persona ya prácticamente no sale. Estamos hablando básicamente de una melancolía o una depresión melancólica, ¿no? La famosa melancolización precisamente se da esta depresión en estructuras más psicóticas, ¿no? Donde no hay tanta conciencia o toma de realidad, donde no hay tanto sentido de la realidad. Ahora, vos decís, bueno, ¿cuál es la estructura de personalidad que más chances tienes de salir de una depresión? Obviamente una estructura neurótica, aquella donde se puede salir de la ansiedad, porque muchas veces el tema de la depresión, la gente dice, bueno, tiene que ver con la angustia. Es lo mismo. Claro, y es lo mismo. La gente, claro, esa es la gran. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la gran pregunta. La angustia es necesaria para salir de la depresión. A mí me quedó desde muy chico una frase de un tema de Serrat que decía: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Gran tema, se llama Bienaventurados. Bienaventurados. Gran tema. Y justo esa frase yo digo, bueno, cuando estás en el fondo del pozo, o sea, más abajo no podés ir. No podés. Está bueno. Sí. Está bueno empezar a transitar
el ascenso. Así es, y sí, ese tema es básico, porque bienaventurado lo que tengan demasiado claro, porque ella será el reino de la oscuridad, ¿no? Tal cual. Es decir, no sé si hasta qué punto conviene tenerla tan claro, ¿no? Porque por ahí hasta la soberbia o un exceso de autoestima, si tiene autoestima alta, bueno, pero esa autoestima alta también se confunde un poco con la soberbia, ¿no? No sé hasta qué punto es conveniente, ¿no? Todo exceso es malo. Sí, para mí sí. Hasta todo tiene que estar en su justa medida. Exactamente, hasta esa supuesta alta autoestima. Exacto. Es decir, bueno, te protege una sí, por ahí algunas cosas sí, pero por otro lado ella te pone de la mano de la soberbia, que tampoco es tan positivo. Exacto. Ahora una autoestima demasiado por allá por el piso es como que es difícil, porque te impide disfrutar, y por ahí el sentido de la existencia humana es disfrutar, es ser feliz, tratar de pasarla bien, aunque sea en forma natural. La angustia está vinculada a una cuestión de uno siente como que desde San Agustín, viejo religioso por allá por siglo XIV, XV, él decía, o antes, decía que ya hablaba de depresión en aquella época, ¿no? Él decía como que el alma está encarcelada en la angustia, ¿no? La angustia está vinculado a esa sensación interna de profundo malestar, y la gente como dice estoy angustiado, está congojada. La gente con angustia realmente siente como una especie de pelota en el estómago, te lo dicen así, como una especie de como una garra en la garganta, como una espada clavada en forma permanente en el pecho, que es algo muy profundo, algo como una sensación muy profunda. La depresión es algo más solapado. En la depresión hay síntomas en la depresión, pero la angustia es un sentimiento cuando uno siente realmente la sensación de que... ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Debe estar tirado en la cama todo el tiempo? La depresión es estar tirado en la cama todo el tiempo, no ganas de hacer nada, está centrado, como yo te decía, en la anedonia, que es como la incapacidad o la dificultad para experimentar placer por absolutamente nada. Es una persona que está con muchas dificultades para expresar lo que siente y lo que piensa, por eso muchas veces la salida más importante en la depresión es la asertividad. Después vamos a volver a esto. La angustia está vinculada, la depresión está vinculada a esto que yo te decía, de la desesperanza o aprendida, del no puedo, de la cuestión de decir, bueno, ¿para qué? La pérdida de la conexión con el placer, con la palabra, con la conexión con los demás. Si están afectar realmente lo más importante del ser humano, las áreas más importantes del ser humano, que es el área de cómo vos te ves, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en la relación con los demás, en la capacidad que vos tenés laboral, en la capacidad del estudio. Sí, todo esto te lleva inclusive a una gran al abandono de lo que vos estás haciendo. Es decir, porque aparece el para qué, no solamente aparece el por qué, aparece el para qué voy a hacer tal o cual cosa. Es una gran pregunta que hacerse, el para qué. Claro, que es lo más profundo, ¿no? En la angustia, en cambio, la angustia está vinculado a una sensación de constricción. La angustia es vinculada a un áncora, es decir, el pecho se me estrecha, ¿no? Solamente el pecho realmente se siente la angustia, ¿no? Sino la garganta, como yo te decía, como una mano, una garra ahí que te aprieta, como una cosa de una pelota en el estómago. Pero la angustia es como una especie de motor de todas las conductas humanas. La angustia es el motor de todas las cosas. Se habla que es el motor de todas las conductas neuróticas humanas, ¿no? En realidad es el motor de todas las conductas humanas. Por más fea que sea la angustia, porque la angustia no se cura, la angustia se la puede resignificar, darle un sentido. Las personas que no sienten angustia, sienten ansiedad o sienten depresión. Muchas veces se piensa, la gente, y hasta colegas míos, piensan que la depresión está centrada en la angustia. Yo digo, ojalá la depresión estuviese centrada en la angustia. O sea, ¿me estás diciendo que la angustia es positiva? La angustia es muy positiva. Si la angustia, si vos la resignificás, si le das un sentido, si vos la podés trabajar a nivel personal o con otros o con un profesional, la angustia es el motor de todos los cambios, de todas las conductas neuróticas y de todos los posibles cambios que uno puede dar. Yo soy una persona que vivo angustiado y gracias a esa angustia me permite tantos cambios. Es un motor. Es un motor, la angustia es un motor. Te tiene que servir como un motor para impulsarte. Claro, si vos... La decisión la toma uno. No hay otra. Bien. Me parece que muchas veces una persona no sale de esa angustia y ahí está el problema. Es decir, es muy difícil una vida que pueda estar centrada en una angustia en forma permanente. ¿Y cómo ayudarle dentro del entorno, un amigo, una pareja o la familia, al depresivo cuando está en ese proceso de angustia? ¿Qué puede hacer uno para porque me parece que
porque muchas veces a lo mejor la familia lo reta. Y es sano que lo rete, es bueno que lo reten, al depresivo no es bueno. No es bueno. No es bueno porque el depresivo no se trata de voluntad. Es decir, la gente dice, bueno, vos tenés que ponerle voluntad. Y en la depresión no se trata de voluntad. Pero ponele ganas. No se puede. No se puede, porque no las tiene. No se puede, porque no las tiene. Bueno, ¿cómo puede colaborar la familia para... ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, estabar la pregunta, Juan José, porque el tema es que la depresión, si vos no trabajás con el contexto familiar, es muy poco lo que vos podés lograr. ¿Sí? Por eso generalmente cuando vos definís depresión, la podés definir desde nuestro campo, desde la medicina y la psiquiatría, nombrando todos los síntomas, absolutamente todos los que se te ocurran, desde la depresión, que toda la gente ya lo sabe esto, y algunos nombramos. La podés nombrar desde el psicoanálisis, la podés nombrar desde la terapia sistémica, desde la terapia cognitiva, la depresión, y decir, bueno, la terapia cognitiva se encarga de pensar al sujeto humano como en 4 estructuras básicas que se llaman OSP, organizaciones personales de significado, o organización de significados personales, donde habla de una organización de un desorden alimentario psicógeno, de una estructura depresiva, de una obsesiva y una fóbica. Ellos dicen que la personalidad depresiva, por ejemplo, está basada en el esfuerzo. La persona como que se esfuerza para hacer absolutamente todo lo que puede o intenta lograr, y no logra nada. Porque del esfuerzo no se logran muchas cosas, siempre y cuando el esfuerzo sea un esfuerzo desagradable, ¿sí? Porque el esfuerzo puede ser de 2 tipos. El esfuerzo puede ser de un esfuerzo agradable y placentero, donde vos recolectes y tengas como recompensa algo placentero, o el esfuerzo puede ser penoso, doloroso, sufriente, que es el esfuerzo del depresivo. Claro. ¿Sí? El esfuerzo puede ser básicamente de 2 tipos. Nosotros podemos ser una persona que nos esforzamos muchísimo, estudiando, trabajando, yo en mi caso a nivel deportivo, pero que algo que me da placer, ¿sí? Y aquel esfuerzo del depresivo donde disfrutás el esfuerzo. Exactamente. Bien. El depresivo no le pesa el esfuerzo. Exactamente. Bien. Al depresivo le pesa el esfuerzo. Sí, tal cual. Entonces vos tenés que darle al depresivo trabajar sobre esto, porque la persona depresiva lo llama reestructuración cognitiva. Hay que trabajar sobre el tema del revalorizar o darle otro significado al tema del esfuerzo. Por ejemplo, en el depresivo. Hay que saber que el depresivo, muchas veces yo trabajo mucho desde la terapia sistémica. En la terapia sistémica, la terapia familiar sistémica, nosotros sabemos que en la depresión, el depresivo ha aprendido a comunicarse con los demás de una manera determinada, de una manera vinculado a la queja, dar lástima también. Dar lástima. Sí. Nosotros como terapeutas sistémicos... ¿No ves cómo me vas a tratar así si estoy deprimido? Exactamente, perfecto. Sí, el depresivo está basado en esto. Uno que ha sido un poco depresivo, de joven, nos damos cuenta que hasta uno ha ejercido un poco de manipulación también en esto de decir, bueno, me he comunicado con los demás a través del dar lástima, a través de la queja, a través del desvalorizarme, el tirarme demasiado bajo, o la indefensión del no puedo. Uno que ha salido de esto, cuando uno trabaja en terapia con una persona depresiva, vos le planteas esto y le estás desnudando el juego. Entonces el depresivo como que se vuelve loco. Se pone incómodo, porque vos le estás desnudando el juego. Pero si vos el depresivo no le planteas, por eso el depresivo se escapa de la terapia, se escapa muchas veces, porque prefiere seguir en el no puedo. Va mucho seguir más en su zona de confort. Exactamente, perfecto, Juan. Entonces, el depresivo prefiere seguir con el no puedo en su zona de confort, su zona confortable, en su zona de comodidad, en la zona que conoce. Claro. Entonces vos cuando el depresivo le empezás a generar un poco de angustia, porque le desnudás el juego, ahí quiere salirse. Por eso quiero que sepan los profesionales, mis colegas, que la depresión no tiene nada que ver con la angustia. Ojalá el depresivo se angustie, porque ahí es cuando tenemos la posibilidad de que el depresivo empiece a salir a curarse. Bien. Si el depresivo no se angustia, o vos no le desnudás el juego, que vos le decís, bueno, te estás comunicando con los demás, dando queja, a través de lástima, siendo víctima, ¿sí? A través de los lamentos, a través de las penas, como éramos nosotros cuando éramos depresivos, y que nos dieron este juego. Por ahí alguien que te sacude y te movilice la cabeza, vos seguís en esta depresión. Pero vos en la depresión sufrís. No es algo placentero. Lo que pasa es que muchas veces, desde el punto de vista psicoanalítico, uno habla de goce, pero el goce no es algo placentero. En el goce uno sufre en el placer.
No es el goce como uno históricamente le da al término gozar, claro. Gozar vinculado al placer. El goce es cuando el placer empieza a incomodar, exactamente. A sufrir. Hay como una especie de sufrimiento en el goce del depresivo. Exacto. El goce, desde el punto de vista psicoanalítico, es un goce donde uno sufre. Es el placer unido al sufrimiento, está lejos del placer. Vos me podrás decir, bueno, pero está vinculado a algo masoquista, y quizás sí. Quizás tengo algo que ver con el tema de la cuestión masoquista. Con la cuestión, bueno, sufro cuando me pegan, sufro en esta incomodidad. Y no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Con lo real de decir, bueno, con el goce real, con el goce del sufrimiento, del placer real, ¿no? ¿Sí? Sí. Es decir, en la depresión uno realmente experimenta sufrimiento, pero también está el goce, es decir, placer en ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque está vinculado la depresión básicamente a esto de lo que me moviliza o la estructura, porque en la depresión muchas veces hablamos también de una estructura básicamente depresiva. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ahí muchas veces, desde el punto de vista médico psiquiátrico, muchas veces que buscamos pacientes que se establezcan para acumular pacientes. Entonces, hasta nos conviene que haya mucho depresivo, porque tenemos muchos pacientes. Exactamente. Entonces, ya empieza la industria psicofarmacológica a generar este cuadro depresivo. Yo perdón que les pinche el globo a la industria farmacológica o a mis colegas, pero nosotros trabajamos para otra cosa. Nosotros estamos para tratar de generar que la gente disfrute y experimente el placer, no para que se inserten y se instauren y se anquilosen en el sufrimiento. Bien. Sí, los pacientes por ahí conviene por ahí sacudirlos por más que no les guste. Exacto. A nosotros como médicos psiquiatras nos encanta medicar porque nos vienen de retorno mucha plata de los laboratorios si nosotros generamos una legión de depresivos para colocar los antidepresivos. Y con la medicación no sale. No se sale. Ahí está, me encanta. Cada vez peor. Sí, ahí está el tema. Es decir, y lamentablemente, ¿qué busca el depresivo? Pastillas. Claro. Porque es como una solución, supuestamente para él es una solución más rápida. Claro, porque la depresión... ¿Y el depresivo puede salir de la depresión y no tomar pastilla? Y dejar de tomar un depresivo que hace 3 años, 5 años medicado. ¿Se puede empezar a trabajar y dejar de tomar esa pastilla? Qué buena pregunta. ¿Con distintas terapias? Qué buena pregunta. Es decir, primero tiene que querer. Exactamente. Bien. Exactamente. Lo decíamos fuera de cámara, pero ahí tiene que haber una especie de aceptación y de compromiso, ¿no? La aceptación es que yo me acepto que tengo un problema. ¿Sí? Tengo que reconocer que tengo un problema. Porque los pasos para el cambio, para salir de esta situación, sobre el primer paso es reconocimiento. Si vos no reconoces, si vos no tratás de ver, estás en lo contrario. ¿Cuál es? La negación. El mecanismo psíquico, que no aparece el mecanismo de negación. Yo niego esto porque me sacan de mi zona de confort, claro. Donde yo me manejo como pez en el agua. Entonces yo sacás, no, déjame, ¿qué me estás hablando? No me sacuda, yo no quiero reconocer, yo no quiero ver. Entonces, ¿qué hago? Niego. Está eso que no voy más, no voy a terapia porque voy a terapia y salgo angustiado. Exactamente, perfecto. Es decir, y un poquitito de movilización, no es que uno sea malo y trate de... Es que tiene que salir angustiado. Un poco, no es que vas a ir un día, hay días que vas a salir más contento de terapia porque resolviste, acomodaste, tuviste alguna devolución y creciste. Seguro. Pero hay días que vas a salir angustiado y vas a trabajar en la semana con esa angustia. Exacto, es perfecto lo que decís, Juan. Bien. El tema es decir, qué bueno esto que decís. Es decir, si vos como depresivo no sentiste algo y vas a ir de un psiquiatra, en otro clínico, vas a buscar soluciones mágicas por todos lados y vas a ir tumbando psiquiatras y terapeutas y técnicas y todo, y son todos malos. Hasta que no te hagas cargo. Hasta que no te hagas, exactamente, ¿no? Es decir, porque el tema es no salir de tu zona de confort basado en el no puedo, en la indefensión aprendida, en I'm hopeless learn, que los norteamericanos, los anglosajones han denominado la perfección, indefensión, no puedo, esta desesperanza vinculada, porque parte de esto me lleva al tema de estoy muerto en vida. Realmente el depresivo, cuando uno está depresivo, está muerto en vida, porque ha perdido la capacidad de experimentar placer, ha perdido la capacidad de sentirte vivo. Si el depresivo no siente placer, se ha perdido el tema del contacto con el deseo.
El depresivo es un sujeto no deseante. Y vos si sos un sujeto no deseante y has perdido el contacto con la palabra, de poder expresar lo que vos sentís y pensás de buena manera, es decir, la relación con los demás, vos pasás a ser un muerto en vida. Ahora, ¿qué es lo que te mantiene el ser un muerto en vida? ¿Los antidepresivos? Quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás no. ¿Sí? ¿Sí? Quizás sí, no, sí. Quizás sí. Es decir, el depresivo que euforizante, por ejemplo, obviamente tenemos una batería, nosotros como médicos psiquiatras tenemos una batería de medicamentos que te pueden llevar a tener una posición muy euforizante, pero sirve esta cuestión. Pero no deja de ser una felicidad artificial. Exactamente. Y ahí comienza lo que llamamos una existencia tóxica. La felicidad del Prozac, ¿no? Inclusive hay hasta documentales o hasta películas. Hay una película que se llama, creo que es Prozac, como el Prozac es la fluoxetina, sí. Es la droga de la felicidad, o se vendió como la droga de la felicidad, fue el primer IRS en Estados Unidos. IRS significa inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. La serotonina es una sustancia química que a vos te mejora el humor, ¿sí? Y los IRS que aparecieron como una batería de medicamentos en los 80, en los 90, una batería de medicamentos que fue mucho más segura contra los antidepresivos tricíclicos clásicos, que tenían grandes efectos indeseables. Los IRS aparecen como medicamentos supuestamente seguros en cuanto a no tener tantos efectos colaterales. Y aparece la fluoxetina como una medicación asociada, el Prozac como una medicación asociada a la felicidad, porque te sacaba un poco de la depresión, te mejoraba un poco el estado de ánimo, pero en forma artificial. E inclusive en aquellas personas, aquellos varones, por ejemplo, con problemas de erección o problemas con eyaculación precoz, les contenía el tema de la eyaculación precoz, es decir, les postergaba, es decir, les provocaba un alargamiento del tema del control, y les favorecía el tema de la... Entonces aparece claro, como la droga maravillosa, la droga de la felicidad. Fue vendida básicamente, más que como un antidepresivo, como un control por la eyaculación precoz. Exactamente. Entonces por eso se vendió como la droga de la felicidad. Y a la vez después también te genera una especie de adicción, porque dejas de tomarla y entras en una etapa depresiva. Obviamente. Cuando vos salís de la toma de medicación, claro. Sí, porque vos si tomás medicación te transformás en un receptor de medicamentos en forma crónica. Y eso hay que saber la estructura del depresivo, y esto por ahí se pueden, muchas veces muchos clínicos o muchos psiquiatras se pueden hasta aprovechar de esto que tiene el depresivo, porque ¿qué hace el depresivo? El depresivo trae como a la terapia como una demanda, inclusive de medicación, para no salirse de tu zona de confort. Entonces, ¿qué demanda el depresivo? Pastillas que lo mantengan un poco, por lo menos un poquito bien de ánimo. Sí. Porque no intenta otras soluciones que no sea la cosa fácil de tomar pastillas. Entonces cuando vos buscás a alguien que te da pastillas, y esas pastillas van teniendo como una especie de tolerancia, porque el hígado te va lavando las sustancias. Entonces vas a salir, llega un momento que tienes 3, 4, 5 años tomando, claro. Entonces vos salís de un antidepresivo, buscás un antidepresivo, entonces no sirve el tricíclico, buscás uno que sea dual. Entonces nosotros vamos buscando como psiquiatras permanentemente medicación psiquiátrica diferente, para actuar sobre algo que, sí, hoy es pan para hoy, pero va a ser hambre para mañana. ¿Qué es más importante? ¿Darle medicación psiquiátrica o enseñarle cuáles son las causas que conducen a la depresión y ayudar al paciente a salir de eso? ¿El amor es la salida? Sí, hay una palabra que está un poco vinculado al tema de los afectos y la posibilidad de la salida en los cuadros depresivos, ¿no? Precisamente en la segunda letra por ahí vamos a hablar un poquito de este tema. La B tiene que ver precisamente con el tema de lo verdadero, ¿no? Cómo uno por ahí tiene que ser verdadero, tiene que ser auténtico. Más allá, esto está vinculado a... ¿Por qué la B de verdadero, la B de auténtico? Porque está vinculado muchas veces a estos principios que dicen, bueno, tenemos que ser lo que los demás quieren que seamos, ¿no? ¿Esto es sano? No, para nada. Fíjate que no, porque esto aparte es un principio. No ser uno mismo. No ser, el famoso. No ser ¿para qué? Es decir, ¿para qué sirve no ser uno mismo? Y sirve para que te quieran, pero vos terminás siendo un instrumento del otro, ¿no? Tarde o temprano
Sí, no te conduce a nada, te conduce a la infelicidad, a ser un esclavo aparte, ¿no? Es decir, uno pasa a ser básicamente un esclavo del otro, cuando vos dejás de ser esta B corta que decíamos que es ser verdadero, ser auténtico, ser genuino. Esto lo decía ya, creo que, no sé, me parece que en el manifiesto comunista de Karl Marx, el marxismo, uno por ahí lee absolutamente de todo, ¿no? Marx es el que hablaba del alio, de la alienación, ¿no? En la alienación, en el alio, uno pasa a ser como una especie de instrumento del otro, ¿no? Él hacía este análisis diciendo, muchas veces somos lo que el otro quiere o desea que seamos, ¿sí? Esto cuando Marx habla del tema de la clase burguesa y del tema del proletariado, pues básicamente el proletariado como está al servicio de la clase burguesa. Es decir, como muchas veces pasamos a ser un instrumento del otro. Y desde chico muchas veces nos articulamos en esto, ¿no? Es decir, bueno, tengo que hacer lo que al otro le guste, tengo que ser de la manera que al otro le cierre o lo que el otro quiere. Es decir, esto básicamente cuando la alienación, el tema de la locura está vinculado a esto, ¿no? Tengo que satisfacer los deseos del otro. Entonces, es fundamental destacar que hay que ser uno mismo. No hay otra manera. Bien. Es decir, es más fácil que te acepten cuando sos auténtico, cuando sos verdadero, a que estés actuando y estés haciendo de otro para agradar, con el simple hecho de agradar y vas a ser solo un títere manipulable durante un tiempo. Totalmente. Hoy yo sé que me gané el odio de una tercera parte de mis colegas médicos psiquiatras, porque por ahí les he dicho, bueno, no tengamos en cuenta o seamos más cuidadosos con el tema de los antidepresivos, porque lo que mata al depresivo, perdón que lo diga, no es la depresión, sino la cantidad de psicofármacos que le damos. Ojo con esto. Puede decir, bueno, pero lo que mata al depresivo también puede ser un suicidio, y el tema del suicidio a lo mejor están contenidos o enchalecados químicamente, pero bueno, pero muchas veces vemos personas que hasta se matan con pastillas antidepresivas. Es más, muchos suicidas, adultos, mayores, están casi todos medicados. Ojo, ojo con esto también, ¿sí? Que el suicidio no tiene nada que ver con el tema de la depresión muchas veces. Ojo con esto. El suicidio tiene que ver muchas veces con otras cuestiones. Bien. No siempre el tema de la depresión, no toda depresión termina en un suicidio. Vemos muchísimos depresivos que siguen durante muchísimo tiempo como depresivos. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces uno dice, bueno, yo lo medico para evitar el riesgo de suicidio. Y muchas veces vemos que muchos suicidios son personas que están básicamente medicadas también. Ojo con esto, ¿eh? Claro. No por estar medicados te va a evitar el tema del suicidio. Es más, el suicida muchas veces con antidepresivos hasta agarra el coraje o el valor para suicidarse. Exacto. Entonces, en un intento de suicidio, o una persona potencialmente suicida, más que antidepresivos, hay que darle medicamentos. ¿El suicida es un cobarde o es un valiente? Qué buena pregunta. Para aquellos suicidas es un valiente. Para mí es una persona que tiene una alteración psiquiátrica importante, donde ha perdido el contacto con la realidad, perdido el contacto con la vida. Es una excelente pregunta esto. Yo escuché alguna vez que el suicidio es la valentía de un cobarde y la cobardía de un valiente. Qué bueno, pero en realidad el depresivo, el suicida ha perdido el contacto con la realidad. Y en el suicidio tenemos dos picos. Los suicidas más jóvenes, generalmente son varones, y generalmente están vinculados a problemas afectivos, en esto de ser verdadero, ¿no? Sí. Son generalmente varones dependientes, que se suicidan generalmente muchas veces porque sus novias los dejan, sus novias los dejan, ¿sí? No es más el suicidio hace 50, 100 años atrás por valor, por honor. Las personas se suicidaban por honor. ¿Sí? Hoy por hoy el suicidio generalmente tiene dos picos. En los más adolescentes, donde priman los varones, básicamente porque sus mujeres o su novia los dejan. Lo que pasa es que esto no lo van a decir. También en chicas adolescentes suelen... No tan frecuente. No tanto. Al contrario, las mujeres generalmente tienen un pico de suicidio más allá de los 40 y pico, 50, 60. Pero la problemática en sí... ¿Es que fue abandonado por su pareja? No es esa la problemática. Ese realmente es el detonante. Es el detonante, pero ya hay una estructura predisponente personal y familiar. Tal cual. Ya una persona completamente dependiente desde el punto de vista afectivo. Por eso realmente la madre de todas las dependencias
desde la dependencia a la ludopatía, al juego, a la compra compulsiva, a la sustancia, realmente la madre de todo eso es una dependencia afectiva. Básicamente, ¿cuál es la dependencia afectiva primaria? La madre, ¿no? Esa dependencia se traslada a una mujer, o a una droga, o al juego, o a lo que se te ocurra. Por ejemplo, la madre de todas las dependencias, por ejemplo, la sustancia, una dependencia, la causa es una dependencia afectiva. En el caso de los varones, por ejemplo, como muy, que no está, no sé si es una cuestión vinculada al profundo amor, al esto de decir, bueno, lo mejor que puedes hacer es enamorarte, porque está bárbaro enamorarse, es lo más lindo que le puede pasar a una persona, enamorarse y estar enamorado. Es una cuestión de dependencia afectiva. Realmente el dependiente afectivo no ama, realmente posee, o quiere ser un objeto de dependencia de alguien. Ojo con esto, ¿no? Exacto. No es un amor sano. El suicidio no está tan vinculado a una cuestión de un acto de valentía o de cobardía, sino a una pérdida del contacto con la realidad. Porque la realidad es que los sujetos humanos tenemos como una especie... Uno de los temas después que vamos a ir desglosando es el amor. El amor es un tema que... El amor y el tema del suicidio ni hablar. También. Pero para tener conciencia, ojo con el tema de la dependencia, porque podemos prevenirlo en adolescentes, porque vemos que muy frecuentemente, a lo mejor no está el tema del suicidio directo, de tirarse abajo de un tren o ahorcarse o pegarse un tiro, sino que muchas veces llamar la atención, cortarse y ahí está posible, es decir, o la combinación de pastillas o emborracharse y tirarse abajo de un camión, agarrar valentía como para tirarse abajo de un auto, ¿no? Ojo con esto, eso son depresiones encubiertas también, ¿no? Exactamente. ¿Seguimos con la plaquita? Seguimos con la placa. Entonces, esto de ser verdadero es fundamental. El tema de la A, que está vinculado a dos cuestiones, que por ahí yo puse una sola, y es el tema de los afectos o el tema del amor, como decíamos anteriormente, pero también en la A podemos poner lo que se llama asertividad. En el tema de la depresión, el tema de la asertividad, que yo insisto tanto con este tema, en la asertividad, en el depresivo pasa todo lo contrario. El depresivo es como que tiene dificultades para expresar lo que piensan y sienten, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿soy donde pienso o soy realmente donde no pienso? El depresivo es como que piensa demasiado. Hay un grafiti en la entrada de nuestra ciudad en Venado Tuerto que dice, pensamos demasiado y sentimos muy poco, ¿no? El depresivo es como que piensa, a veces pasa en el fóbico también, fue como una persona demasiado pensante y que se permite sentir muy poco. Si se entrega muy poco al tema del placer verdadero o el placer del amor verdadero, ¿no? Hay que tenerlo siempre presente esto, ¿no? Como dijimos, en el depresivo hay una dificultad con el tema del deseo. El deseo surge a partir de la falta. El depresivo es como que se siente completo en esta comodidad, en este confort, que obviamente va a ser como una especie de confort, de comodidad o zona de confort demasiado inconfortable. Incómoda, sí. Incómoda, ¿no? Hay zonas de confort incómodas. Por lo general las zonas de confort son incómodas. Totalmente. Es decir, aquella persona que tiene 20, 30 o 40 años y dice, bueno, yo estoy cómodamente adormecido o cómodamente confortable porque estoy viviendo con mis padres, ojo, que lo pagamos con la depresión. Si muchas veces vemos personas que tienen 20 o 30 o 40 y siguen viviendo con sus padres y realmente hay detrás un cuadro bastante grave que muchas veces está presente el tema de la depresión. Muchas veces el tema del consumo de sustancias, las drogas, están vinculadas a una zona de confort, entre comillas. O por ahí hay gente que a simple vista decís, bueno, tiene todo, buen pasar económico, una buena familia, un buen contexto, y está depresivo. Claro, y que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, son cosas de fondo más. Claro, muchas veces dicen, bueno, te preguntan, ¿te recibiste? ¿Te casaste? ¿Tenés un auto? ¿Tenés una gran casa? ¿Tenés hijos? ¿Tenés una familia? ¿Qué te falta? Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo está pensando como si fuera una lista del supermercado. ¿Y qué es lo que le falta para ser feliz a esa persona? Sentimentalmente, sentirse bien sentimentalmente. Decidir ser feliz. Claro, decidir ser feliz. Por más que el primer paso para ser feliz es tomar la decisión de ser feliz. Obviamente. ¿Por qué? Porque a vos un título, el estar casado, el realmente tener una familia, no es lo mismo que sentirte bien en una familia. Es decir, tener una familia no es lo mismo que tener un hogar. Tener un hogar no es lo mismo que tener una casa. Una casa puede ser una gran mansión, pero un hogar es un lugar donde ir todos los días
y vos tener el deseo de ese. Tener una familia no es tener una familia porque yo tengo una mujer o tengo hijos. Tener una familia es tener seres queridos con los cuales vos compartís afecto y compartís sentimientos y lo disfrutás. No tiene nada que ver el tener una familia, el tener como si fuera una lista de supermercado. Que hay cosas que hay que tenerlas. Que hay que tenerlas. Tener un título, tener plata. Tiene plata, tener tiene un dinero. título, tiene familia. Claro. ¿Cómo se mató si lo tenía todo? No tenía nada. No tenía nada. Porque no era feliz, porque no se sentía bien. Exacto. Lo que pasa es que en nuestra sociedad capitalista, y ahí aparece el tema de la cuestión capitalista, es decir, nos han engañado con el tema del conejo que le ponen la zanahoria delante, el palo, el tipo corre, no le alcanza nunca. Y ese no sentirse bien viene de otras falencias y otras faltas que tuvo dentro de lo que no es lo tangible. Seguro, exactamente. La felicidad pasa por lo intangible, esto del Saint-Exupéry, principito, lo esencial es invisible a los ojos. La felicidad tiene que ver con el ser, la felicidad tiene que ver con los sentimientos. Por eso la plaquita que yo ponía de valor, la precisamente tiene que ver con los afectos. Entonces los afectos, si uno no se da cuenta de la importancia que la felicidad está vinculada al amor propio, y ese desarrollo de amor propio está vinculado después con una potencialidad de transmitirle eso a los demás, vos no tenés absolutamente nada. Es como, bueno, si podés venir con la cámara acá de nuevo, me pasás la copa, vamos a hacer esto, si me pueden enfocar a ver si me pueden enfocar el tema de la copa. Vamos al tema de esto es, hacé de cuenta, bueno, esta copa está completamente llena, es decir, esto es una persona que se ha podido dar todo el amor del mundo, ¿no? Es decir, esto es la persona que se ha podido dar el amor. Esta es la persona que no se ha podido dar absolutamente nada, una persona que está vacía. Es decir, entonces, está bueno empezar a quererte un poquitito, darte un poquitito de amor, darte un poquitito de afecto, hacer lo que a vos te gusta, ¿sí? Brindarte un poco de placer, darte un poco de tiempo para vos, hacer cosas para vos, estar con gente querida, no aprender, ¿sí? no estar con gente que no tenés ganas de estar, es decir, ir llenando esta copa, decir, bueno, me llené de afecto, ¿me llené de qué? Me llené de amor propio. Ahora, esto que se llama un poco de narcisismo, también conviene quedarse acá. Y a mí me parece que no alcanza. Hay que seguir dando. Entonces vos decís, bueno, hay que devolver. Claro, ¿qué empezó a hacer con este amor propio? Empiezo a compartirlo con alguien, empiezo a compartir un poquito dándole a alguien, haciendo cosas, ¿sí? Hasta ser solidario, ser empático, empiezo a compartir esto, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa con esto? A lo mejor ya está equilibrado, ya tengo un poco menos de amor propio, pero he compartido muchísimo. ¿Qué conviene hacer? Y no conviene quedarte absolutamente con nada, básicamente porque te quedas sin amor propio, ¿sí? Porque vos volcás todo al exterior. Acá te quedaste sin amor propio, te quedaste sin vos. Cuando una persona se suicida, lo del adolescente, se ha quedado sin amor propio. Entonces, ¿qué me queda? Nada. No me queda nada para mí. Entonces, como no me queda para nada, yo no soy más. ¿Sí? No tiene sentido que siga existiendo en este mundo. Entonces, ¿qué decir? Bueno, pero si me quedé acá, tengo que empezar a darme de nuevo, hasta recuperarme de nuevo. Y la base, y el secreto está en lograr un equilibrio. Trata de lograr un equilibrio. Sabiendo que yo me puedo llenar de afecto, que es lo mejor, pues llenarse de cosas no tiene sentido tampoco. Porque vos te llenás de cosas y vos querés más cosas y estás en un vacío. Te llenás de cosas vacías. Exactamente, llenás de cosas vacías. Por eso la felicidad está vinculada a esto de los afectos, no al tener. Vos podés ser muy bien tener lo básico, tener tu casita, tener tu auto básico, o tu bici, tu moto que te transporta por allá, y estar rodeado de seres queridos y trabajar o estudiar lo que a vos te gusta y ser completamente feliz. Porque la felicidad pasa como vos te sentís. Ahí hay otro punto. Encontrar lo que a vos te gusta. Gran punto. Mucha gente transita y vive y sin hacer lo que le gusta. Claro. ¿Y qué te gusta? No sé. Claro. Y no sabe lo que le gusta. No, pero claramente sí. Entonces no vivís feliz porque vos estás laburando en un laburo que no te gusta, viviendo con alguien que no te llena. Tocaste el gran tema, el tema más importante, Juan, que es el tema de los mandatos. El tema quizás más importante, hay una cuestión en Occidente, en nuestro mundo occidental, en creer y en pensar que
cuando llegamos a los 20 y pico, 30 años, que estamos completamente emancipados y que somos libres porque posiblemente nos fuimos de la casa de nuestros padres, porque posiblemente nos hemos casado y hemos tenido... Y hemos solamente repetido mandatos y seguimos siendo presos sin saber lo que nos gusta. No hemos descubierto quiénes somos ni qué nos gusta. Ese es otro tema que vamos a estar desglosando. Por supuesto, ese va a ser el gran capítulo de la vida. Ya tenemos que ir terminando y cerrando con el tema de la plaquita, que no nos quede pendiente. Bien. Porque ya estamos en tiempo para terminar con el programa. El tema de la L está vinculado al tema de los límites, lo que acabo de decir. Si uno le pone fundamentales, sobre todo para los chicos. Clave. Si no podemos poner límites a esos mandatos de nuestros familiares que nos ponen en el lugar que ellos quieren que seamos, o a los límites sociales, estamos condenados a la infelicidad. Un niño toma la falta de límites lo mismo que un acto de desamor. Exactamente. Los límites es un hecho de amor. Es un hecho totalmente de amor, es un hecho que nos permite vivir. Si como adultos no tenemos este concepto, estamos condenando a los niños a no tener límites, a estar completamente desbordados. El tema de las drogas, más que un problema de amor, es un problema de falta de límites. Exactamente. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde venían a lo mejor de una etapa de época de padres represores y dicen, no, a mí mi viejo me tuvo todo el tiempo cagando, hablando en inglés, y entonces ahora yo a mi hijo lo dejo ser. El laissez-faire francés, sí. Y estamos viendo un desastre, sí. Sí, hemos pasado de un extremo a otro. Obviamente lo que estamos viendo hoy está también vinculado a esto de la ley paterna y el borramiento de la ley paterna. Y los mandatos. Obviamente. Volvemos a lo mismo. Por supuesto que después la plaquita que vamos. Con esta placa es clave para muchas cuestiones. Sí. ¿No? La O está vinculada al tema del orden y al tema del ocio. El ocio tiene dos cuestiones, ¿no? El ocio puede ser una cuestión vinculada a uno de los 7 pecados capitales, que es la pereza, que vos te dejás tirar, como decimos, el depresivo, y que el ocio no me deja tiempo para nada. Nada. Entonces el ocio no sirve para nada, un ocio inservible, diríamos, y sí el ocio recreativo, que a mí me permite tener momentos placenteros. Ese ocio recreativo ¿qué sirve? Es rico. Es rico. El ocio de la pereza no sirve para nada. No. El ocio de la pereza es, como decías hoy, basado con el tema del esfuerzo que sirve, el esfuerzo agradable. Es el goce. El goce de la pereza es el goce. Claro, que era la palabra que no me salía ahora. El goce de la pereza que sufrí, o el otro que sentís placer. Y el tema del orden, ¿por qué puse vos también como orden? Porque el tema del orden es lo que te permite a vos tener organización. El depresivo hay que tratar de ordenar un poco esa vida, un poco desordenado, esa vida donde está tirada. Esto es fundamental. El depresivo siente como que no está ordenada su vida. Esto muchas veces está asociado, por ejemplo, al depresivo mayor, cuando se deprime el hombre, por ejemplo, que deja de trabajar. Dice, mi vida no tiene más sentido. Es el hombre que ha ocupado toda su vida volcada al trabajo. Entonces, como ya no trabajo más, así como hablamos del niño que se pierde su sentido de vida porque pierde a lo mejor su amor, la persona mayor, el hombre mayor, pues dejo de trabajar en la jubilación, mi vida no tiene más sentido. Entonces hay que enseñarle a que vos sos a lo mejor ya no tenés más, no sos más un empleado, pero sí podés ser una persona que puede estar completamente organizada o tener un orden, organizarte en tener tareas. Por eso es clave el tema de ordenar o organizar la vida de una forma diferente, a lo mejor como vos como depresivo supuestamente la tenías organizada. Por eso una cosa es no tener, vos podés estar a lo mejor no empleado, pero podés ordenarte y organizarte en una serie de actividades mucho más placenteras. Exacto. Y la última letra es la R. La R, ¿por qué puse la R? Porque la R está vinculado a una gran palabra que es la palabra responsabilidad. Viste, la palabra responsabilidad muchas veces asusta, ¿no? Sí. Decís, pucha, responsable. Sí, la palabra responsabilidad no es una palabra fea, como nos quieren hacer creer. Sí, la palabra responsable es adquirir la capacidad de la propia respuesta. ¿Por qué nos cuesta aceptar esto? Porque muchas veces decís, no, yo no quiero ser responsable, entonces delegás. No te haces cargo. Te desligás y delegás. Es decir, el famoso no hacerse cargo. Hacerse cargo. Ser responsable es hacerte cargo. Sí, bueno, me hago cargo porque es más conveniente aparte. La adultez está vinculado al tema de la responsabilidad. Es todo lo contrario, por ejemplo, el tema de la culpa. La culpa, yo decía, bueno, tomo una posición más pasiva, entonces puedo culpar porque me hacen las cosas. Una posición completamente más pasiva. ¿Sí? O dejo que me culpe por mi inoperatividad. ¿Sí? El tema de la responsabilidad y hacerte cargo es un gran tema en terapia. O sea, un gran tema, trabajar siempre. Hacerse cargo
Es el gran tema que aparece siempre. Que aparece... No culpar a los demás, ¿no? Claro, no echarle continuamente las culpas, poner las responsabilidades en otros, sino hacerte cargo vos de tu propio humor, de tu propia... La culpa es una emoción. La culpa fue, fíjate, el primer tema que desarrollamos hace 20 años en Canal 12. Mirá. Cuando vos estabas atrás de la cabina y yo estaba acá, 20 años atrás. El primer tema fue el tema de la culpa. Y en aquella época yo decía, bueno, mucha gente se cree que tiene que ser, por el tema del medio culpa cristiano, yo tengo que ser como castigado, porque el sentir culpa te lleva a esto, a la necesidad de ser castigado. Y la culpa es una emoción básica negativa que no conduce absolutamente a nada, y la culpa en quienes debiesen actuar, en violadores, en psicópatas, en asesinos, no actúan, porque tiene como una especie de falla en la estructuración de la personalidad y termina actuando en gente inmadura que tiene dificultad para responsabilizarse y adultizarse. Para ir cerrando, muy cortito. ¿Venimos al mundo para sufrir? Desde el punto de vista cristiano. ¿Y desde el punto de vista humano? Desde el punto de vista humano, yo creo que para mí el sentido de la existencia humana es como que el dolor es inevitable. Lo que yo creo que no hay que instalarse en el sufrimiento. Creo que el dolor, no hay que escaparle del dolor porque es parte constitutiva de nuestro ser. Yo creo que, como dice precisamente por eso quiero trabajar sobre un tema que se llama Naranjo en Flor. Yo les pedí otros temas, pero hay esto de... Ya se nos está yendo el tiempo. Primero hay que saber sufrir y después amar, ¿no? Es la verdadera forma de poder amar y poder contactarse con la vida real. Para mí, el dolor, el sufrimiento es inevitable, no hay que instalarse ahí, pero para mí el sentido de la existencia humana es, más allá del sufrimiento inevitable, doloroso, cotidiano, el sentido de la existencia humana es disfrutar y tratar de ser feliz.